En esta mañana el tema es un desafío. Veréis por qué. ¿Pensáis que ocurren cosas inexplicables en vuestra vida? En el mundo, seguro que sí, pero también en nuestras vidas, situaciones que no entendemos por qué están ocurriendo. ¿Son reales las psicofonías, los sonidos extraños, misteriosos, que a veces salen en algunos programas de la televisión? ¿Pueden moverse las camas por la noche o los armarios? ¿Pueden verse fantasmas? ¿Es real? ¿Es imaginario? ¿Existen los demonios o no existen? Vivimos en un mundo donde se niega todo lo espiritual, se desprecia todo lo que pertenece al mundo espiritual de los espíritus y solo se centra en lo material, lo tangible. Sin embargo, el mundo espiritual y de los espíritus es tan real como el mundo material y además tiene interacción con nosotros. En estas series que estamos tratando los domingos en la mañana, algunos de los ancianos, acerca de las doctrinas que tenemos en la Biblia que debemos de considerar. En estos últimos tiempos hemos estado hablando acerca de los ángeles y en la última ocasión Paco nos habló de Satanás. Y en esta mañana pues me toca hablar acerca de este tema serio, pero que estoy convencido que es importante porque afecta y tiene que ver con nuestras vidas en el día a día. En primer lugar, la Biblia nos enseña claramente, o nos confirma, mejor dicho, la realidad de la existencia de ese mundo de los espíritus, en este caso de los demonios, ya desde la antigüedad. La Biblia nos advierte, por ejemplo, en el libro de Levítico, donde prohibía al pueblo de Dios ofrecer sacrificios a los demonios, porque era una práctica que se hacía. De hecho, se llegaba a sacrificar y a veces el pueblo de Dios, cuando tenían problemas, dificultades, pues ante la desesperación llegaban a probar y hacer lo que hacían las naciones paganas. Incluso el Salmo 106 habla de sacrificar a los hijos, algo realmente nos parece difícil e impensable, pero eso ocurría. Y esperaban con ello que los espíritus podrían darles algunos favores o podrían aplacar su ira para que se resolvieran sus problemas cotidianos. Y la Biblia prohíbe claramente todo esto que practican todavía en la actualidad, en las tribus, los chamanes, pero también en nuestras ciudades, en La Coruña y en otros, hay congresos. Y la Biblia claramente denuncia todo lo que tiene que ver con brujería, espiritismo, echadores de cartas, adivinos, quiromancia, necromancia, fetichismo y toda la lista que queráis. Si tenéis interés, yo tengo un libro de 100 casos y se llama El Diccionario del Diablo, de casos reales. Y la Biblia enseña además otra cuestión que muchos no tienen en cuenta o no sé el motivo por el que no lo han visto, que es que detrás de los ídolos, de las imágenes, cuando se adoran ídolos o se adoran imágenes, detrás de ese ídolo, de esa imagen que no es nada, que es piedra, es metal, es madera, pero detrás la Biblia asegura que se encuentran espíritus. Eso está en Deuteronomio 32 y voy a leer en el caso del Nuevo Testamento, donde se reafirma en 1 Corintios capítulo 10, versículo 19. Pablo dice: ¿qué quiero decir entonces? ¿Que lo sacrificado a los ídolos es algo o que un ídolo es algo? Y responde claramente, no. Sino que digo que lo que los gentiles sacrifican, lo sacrifican a los demonios y no a Dios. No quiero que seáis partícipes con los demonios. No podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. Así que algo que está prácticamente en todas las religiones, que es el tener objetos, ídolos de culto, de adoración, de veneración o como le quieras llamar, Dios dice que detrás están los demonios. Y este problema es que se trata de seres invisibles. Los espíritus no se pueden ver, salvo alguna ocasión que pueda haber manifestaciones de ellos,
pero son espíritus. Y la Biblia mismo en el Nuevo Testamento, donde abunda también en este tema, los define como espíritus inmundos. Marcos capítulo 9, versículo 18 en adelante, habla de una multitud que se acerca a Jesús y le dice: Maestro, te traje a mi hijo que tiene un espíritu mudo y siempre que se apodera de él lo derriba y echa espumarajos, cruje los dientes y se va consumiendo. Y dije a tus discípulos que lo expulsaran, pero no pudieron. Versículo 25. Cuando Jesús vio que se agolpaba una multitud, reprendió al espíritu inmundo, diciéndole: espíritu mudo y sordo, yo te ordeno, sal de él y no vuelvas a entrar en él. Es decir, que Jesús mismo está definiendo que ese mundo de esos espíritus son inmundos, es decir, sucios, en el sentido moral, lógicamente, de la suciedad. Y por eso en la Biblia pues hay otras referencias como llamarles espíritu malo, en Hechos capítulo 19, que habla de esa naturaleza de maldad que hay en ellos, o espíritus engañadores en 1 Timoteo capítulo 4, porque al final siguen al gran engañador, que es Satanás, cuyo nombre significa eso, engañador, y esa es su estrategia, engañar. Los demonios son ángeles caídos que siguen a Satanás. Y en la Biblia tenemos un cuadro, por ejemplo, en Apocalipsis capítulo 12, versículo 7, donde se habla incluso de un enfrentamiento entre los ángeles fieles a Dios, bajo la dirección de Miguel, de un arcángel, y los ángeles desobedientes, los ángeles caídos, o llamados también demonios, luchando contra los ángeles fieles a Dios. En el capítulo 12, versículo 7 de Apocalipsis, habla de esa lucha entre los poderes espirituales. Y algunos entienden, incluso un pasaje de Apocalipsis capítulo 12, versículo 4, que el número de demonios que existen, el número de ángeles caídos, el número de ángeles que desobedecieron a Dios es en torno a 1/3 de todos los ángeles que existen. 1/3 son los que fueron desobedientes y siguieron a Satanás. En ese texto pues se llaman estrellas, que es otra manera en la Biblia que se refiere a veces a los ángeles cuando leemos acerca de las estrellas en algunos pasajes. Es posible pues que sea así, de los millones de millones que hay de ángeles, porque hay millones de millones, pues 1/3 son los que siguen a Satanás. Y el hecho de su naturaleza espiritual, que no es algo visible, tangible, pues lógicamente hace que haya cierta dificultad a veces para detectarlos. Y además que su presencia, su realidad, puede estar muy cerca de nosotros y nosotros no ser conscientes de ello. Cuanto a este tema, que es amplísimo y podríamos hablar mucho, pero voy a intentar solo hablar hoy de los puntos principales que debemos de tener claros. Los demonios son ángeles y por lo tanto son seres inteligentes. Los demonios conocen a Jesús. En Capernaum, Marcos capítulo 1, versículo 23, dice: estaba en la sinagoga de ellos un hombre con un espíritu inmundo, el cual comenzó a gritar diciendo: ¿qué tenemos que ver contigo, Jesús de Nazaret? ¿Has venido a destruirnos? Yo sé quién eres, el Santo de Dios. No solamente saben acerca de Jesús, sino que también conocen su propio destino. En Mateo capítulo 8, versículo 28 en adelante, dice que cuando llegó al otro lado, a la tierra de los Gadarenos, le salieron al encuentro 2 endemoniados que salían de los sepulcros, violentos en extremo, de manera que nadie podía pasar por aquel camino. Y gritaron diciendo: ¿qué tenemos que ver contigo, Hijo de Dios? ¿Has venido aquí para atormentarnos antes de tiempo? Y el verso 31, los demonios le rogaban diciendo: si vas a echarnos fuera, mándanos a la piara de los cerdos. Este texto es como una declaración de fe de los demonios. ¿Qué es lo que creen los demonios? Pues aquí dice 3 cosas este pasaje. Lo primero es que reconocen, saben quién es Jesús, que es el Hijo de Dios. En segundo lugar, saben cuál es su destino, por eso le dicen a Jesús: nos vas a atormentar antes de tiempo, ese es su destino, el tormento. Y también reconocen la autoridad máxima de Jesús, ya que le rogaban a Jesús: si vas a echarnos fuera, mándanos a la piara de cerdos. Con lo cual esas son las creencias, lo que creen los demonios acerca de su destino, acerca de Dios y acerca de la persona de Jesús.
Y podríamos añadir también que poseen una propia religión y una propia doctrina, tienen sus doctrinas, sus enseñanzas. Y eso está en 1 Timoteo capítulo 4, en los primeros versículos, donde dice Pablo, el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos vendrán algunos apostatarán de la fe, prestando atención a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Y lógicamente no está hablando de que va a aparecer aquí de repente delante un demonio y va a empezar a hablar y a decir, sino que actúa lógicamente en el espíritu y en la mente de las personas que van a proclamar y que proclaman esas enseñanzas. Y sin duda detrás de todas las falsas religiones está esta influencia o el pensamiento de estos demonios. Y probablemente también está detrás de los mensajes subliminales que pueda haber en la música y en otros medios, que los demonios se meten ahí y tratan de infiltrar sus ideas y su manera de pensar. Un detalle más acerca de quiénes son o cómo son los demonios. También notamos que Efesios capítulo 6 enseña que están organizados como si fuera una jerarquía importante bajo el mando de Satanás. En Efesios 6, versículos 11 y 12, donde llama al creyente a que tenemos que, frente a esta realidad, ponernos la armadura de Dios. Así que qué importante, ¿no?, que los creyentes estemos alerta de estas cosas y vayamos armados, y que mañana cuando salgamos a la calle no salgas desarmado. Dice, porque nuestra lucha no es contra sangre y carne. Es decir, cuando tú tienes un problema con alguien, la Escritura me dice que no tengo que ver el problema tanto a la persona, sino que detrás hay estas influencias que están manipulando y utilizando a personas no creyentes o incluso a personas carnales que los demonios pueden usar para causarnos problemas y dificultades. Y por eso Pablo dice que hay que llevar siempre puesta la armadura. Dice, porque nuestra lucha no es contra sangre y carne, es decir, contra personas en sí, sino contra principados, contra potestades, contra los poderes de este mundo de tinieblas, contra las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Y por eso nosotros también, cuando vamos a afrontar situaciones, por eso recurrimos a la oración precisamente, porque detrás de un no, de alguien que le podemos ir a pedir algo y nos da un no, pues tal vez hay esta influencia satánica y nosotros tenemos un poder superior que es el de Dios, que si Él quiere va a cambiar la situación y va a ser un sí, lo que antes era un no. Y lo hemos visto el año pasado en situaciones y es algo que cualquier creyente que sea consciente por lo menos del mundo espiritual lo estará viendo en su propia vida. Habla de seres espirituales que habitan en regiones celestes, es decir, que están por encima del mundo material, y hay una buena y una mala noticia. La buena noticia es que todos estos seres, incluido Satanás, no son omnipotentes, no pueden hacer todo lo que quieran, ni siquiera el diablo, ni son omnipresentes. Pero la mala noticia es que son muchos, y al ser muchos y estar en una posición desde donde se puede ver y controlar, por eso tienen capacidad de ver, y por eso existen los videntes, que aunque no sea cierto todo lo que ven, pero algo seguramente y muchas veces sí que lo ven, tienen una posición que les permite ver y dominar cosas del mundo real que a nosotros se nos escapan porque estamos en otro nivel y en otra posición. Por eso, sin que sea nada divino, por su posición misma pueden conocer cosas y pueden transmitirlas a las personas. Y esta organización está aquí en 4 grupos o categorías. Hay el rango superior, que son los principados. Luego el siguiente rango son las autoridades o potestades. Y luego están los poderes de las tinieblas, dice la Biblia de las Américas, pero la Reina Valera decía gobernadores. Y ya por último, el ejército de a pie, las huestes espirituales. Ahora, dicho esto, para entender un poco de qué estamos hablando, quizá el punto principal sea qué es lo que hacen y qué es lo que pueden hacer los demonios. Evidentemente, cosa buena no. Ya hemos visto que se llaman inmundos, malos y engañadores. Una de las cosas a que se dedican los demonios es a oponerse a los propósitos de Dios. Esa es su misión, tratar de impedir, oponerse, dificultar
todo lo que sean los propósitos y los planes de Dios. Y tenemos en la Biblia muchos ejemplos. Uno de ellos es mismo en la respuesta a la oración de los creyentes. Hay interferencias. Cuando oramos es un tema espiritual, nos comunicamos con Dios y hay interferencias espirituales. Eso está en el libro de Daniel, capítulo 10, versículos del 12 al 14. Daniel, nadie duda de que sea un hombre de Dios, ¿verdad? Él oró, pero su oración tuvo una interferencia de 21 días en llegar a él la respuesta. En ese texto de Daniel capítulo 10 dice Dios, o el mensajero de parte de Dios, fueron oídas tus palabras, es decir, su oración fue escuchada por Dios. Y él dice, el mensajero, a causa de tus palabras he venido, mas el príncipe del reino de Persia se me opuso por 21 días. Pero he aquí Miguel, veis aquí estos dos, las fuerzas del mal, digamos, de los demonios, el príncipe de Persia, es un espíritu, y por otro lado el defensor del pueblo de Dios, que es este arcángel Miguel, dice, pero he aquí Miguel, uno de los primeros príncipes, vino en mi ayuda, ya que yo había sido dejado allí con los reyes de Persia, y ahora he venido. Así que Dios estaba escuchando la oración de Daniel, estaba enviando mensajeros para responder, pero hubo interferencias, esta lucha y esta batalla a nivel espiritual. Y es bueno que seamos conscientes de esta realidad. Hay otros pasajes, como la historia de Job, donde también se nos muestra un poco de toda esa realidad, de ese mundo superior. Yo lo titulé hace un año y pico, cuando tuve que preparar unos temas para los cultos especiales en Vigo, en Lavadores. Hablé de mundos paralelos, el mundo en el que nosotros nos movemos y el mundo físico que tocamos y vemos, pero ese otro mundo que no es menos real, invisible, donde ocurren cosas que interactúan con nuestro mundo. En Apocalipsis también, capítulo 16, se nos habla de que los demonios van a influir en los gobernadores mundiales para reunir a las naciones en lo que se conoce como la batalla de Armagedón, que es una batalla que viene para enfrentarse a Cristo, que viene al mundo para reinar. Y entonces estos demonios van a influir para que los gobernantes del mundo se pongan de acuerdo, se unan en enfrentarse con Dios en el valle de Meguido, al final del tiempo de la gran tribulación. Y ya hemos mencionado que difunden enseñanzas. Así que, ¿qué hacen los demonios? Pues una de las cosas es oponerse a los propósitos o a los planes de Dios. Una segunda cosa que enseña la Biblia es que también se ocupan en afligir a los hombres, causarnos aflicciones. Una de las historias es la del rey Saúl. 1 Samuel capítulo 16, versículo 14, dice, el espíritu del Señor se apartó de Saúl y un espíritu malo de parte del Señor le atormentaba. Bueno, pequeño paréntesis, de parte de Dios, de parte del Señor. Bueno, lo que quiere decir ahí es porque Dios se apartó y dio lugar para que ese espíritu malo atormentase a Saúl. Eso lo sabemos porque en otros pasajes se explica más cómo funciona eso, como es el caso de Job, donde tienen que pedir permiso a Dios para actuar contra Job, o también en el caso de los discípulos de Jesús, el Evangelio, también dice Jesús, Satanás os ha pedido para zarandearos, así que el Señor tiene que dar permiso para que a los creyentes puedan influirnos estos espíritus. Claro, cuando pensaba en eso decía, si no fuera porque Dios nos guarda a los creyentes, 1 Pedro capítulo 1, versículo 5 tiene una descripción muy gráfica para hablar de la seguridad del creyente, de aquel que tiene a Cristo en su vida. Dice que estamos como metidos en una fortaleza, rodeados por muros que nos protegen del enemigo. Esta es la buena noticia en lo que tenemos que alegrarnos los creyentes, y es la oferta también, la invitación para los no creyentes, de que frente a estas fuerzas del mal sí que hay una alternativa de estar protegido, que es Dios que guarda a sus hijos como una fortaleza. Pero si no fuera así, pensando en estos millones que están por ahí de malvados, perversos, invisibles, que odian a Dios y que odian al pueblo de Dios, sería para andar con miedo en el día a día. Y por eso pensaba y apunté, pobres víctimas
los que no tienen a Cristo. Pero pueden hacer más cosas los demonios. No solamente atormentarnos en nuestro espíritu, como le pasaba a Saúl, sino también pueden causar enfermedad física. Y ya sé que este es un tema delicado y que necesitaría más tiempo para explicarlo, pero solo voy a mencionar lo que dice la Biblia. Hay casos de manifestaciones de enfermedad física que la causa es espiritual. En Mateo capítulo 9 se menciona el caso de una persona que estaba muda, no podía hablar, pero cuando el espíritu es expulsado, recupera el habla. En Lucas capítulo 13 se habla de una mujer que andaba encorvada, un problema físico, pero que era a causa también de un espíritu satánico. Y Hechos capítulo 10 hace referencia a lo que Jesús anduvo haciendo y sanando a todos los oprimidos por el diablo. Así que en algunos casos, y es difícil seguramente discernir cuáles, y esto sería un tema para charlar con más calma, en algunos casos hay origen espiritual en la enfermedad. Muchos otros, por supuesto, son problemas físicos 100%. Los demonios pueden atacar incluso, generar violencia física. En Éfeso había unos exorcistas ambulantes y en un momento quisieron invocar el nombre del Señor para exorcizar a una persona que estaba poseída de espíritus malos. ¿Y sabéis lo que ocurrió? Esa persona poseída se lanzó sobre estos exorcistas, que no eran creyentes, se lanzó sobre ellos y dice que tuvieron que huir desnudos y heridos. Esta reacción se sigue dando en la actualidad. Hay testimonios, afortunadamente yo no he tenido ningún caso, he vivido algunas otras experiencias, pero esta en particular no, de escuchar un ataque violento de una persona, incluso llegar a violencia física. Esta capacidad de los demonios, no hace mucho, en los años 2017 y 2018, La Voz de Galicia sacaba una noticia de una persona que mató a golpes a su ex-suegra aquí en Monte Alto. Y esta persona pertenecía a una secta denominada Hermanos Satánicos. Y además se dedicaba a sacrificar animales en sus rituales y lo fotografiaba y lo publicaba. Así que la violencia física también forma parte de lo que puede hacer o inducir los demonios, los espíritus, en las personas. Antes leímos también Efesios capítulo 6, donde habla de las insidias del diablo, es decir, artimañas, asechanzas del diablo que incita, junto con todas esas huestes espirituales, y dice al final de ese pasaje, en el versículo 16, que tenemos que apagar todos los dardos encendidos del maligno. Y hay como un bombardeo espiritual que no vemos, pero es real, y que tenemos que analizar y tener en cuenta cuando llegan pensamientos negativos, pensamientos malos a nuestra mente. En la historia, en el Antiguo Testamento, por ejemplo, tenemos un caso en Primera Crónicas, capítulo 21, donde explícitamente la Escritura dice que Satanás incitó a David a hacer lo que no tenía que hacer. Y por eso, como creyentes, tenemos que estar constantemente analizando nuestros pensamientos, las cosas que nos vienen a la mente, y preguntarnos si esas ideas vienen de Dios o no vienen de Dios. Ya en muchas ocasiones os he mencionado el caso de aquel buen intencionado consejo de Pedro a Jesús, cuando le dice que le van a matar en Jerusalén, y Pedro lógicamente le dice, pues entonces no vayas a Jerusalén. ¿Y Jesús qué ve? Pues Jesús ve que ese pensamiento viene del enemigo y le dice, apártate de mí, Satanás. Y habla de estos dardos encendidos, y pensaba que eso quizá lo debemos de traducir en muchas veces pensamientos de temor, de dudas, de ansiedad que hay en nosotros, que pueden tener este origen espiritual. Y por eso Pablo en Efesios 6 dedica una parte importante de ese capítulo hablándonos de esta lucha espiritual, esa lucha interior que tiene el creyente, porque el diablo trata de infundir en nosotros pensamientos negativos, pensamientos a veces de odio, de venganza, pensamientos de descrédito hacia otras personas, pensamientos de crítica,
que pueden estar, o que su origen puede estar en esta influencia, esos dardos del enemigo que tenemos que rechazar. Y ciertamente son espíritus poderosos. En Apocalipsis capítulo 16, versículo 14, dice que los espíritus de los demonios hacen señales, son capaces de hacer cosas. En la antigüedad tenemos aquel ejemplo tan gráfico de los magos de Egipto, cuando Moisés va con Aarón y echa su vara y se convierte en una serpiente, pero los magos de Egipto también lo hicieron. Y algunas cosas más nos cuenta el libro de Éxodo. Entonces la Biblia nos advierte de que tienen capacidad de hacer cosas milagrosas. Y sin duda por eso existe en la actualidad y la gente va a consultar a personas que tienen despachos, porque aunque se equivoquen muchas veces y mucha psicología sin duda ninguna, pero también hay casos reales donde pueden estar acertando o influir en las personas. Y Mateo 24 advierte que conforme nos acerquemos a los tiempos del fin, esto va a ir en aumento. Y además dice que van a tener esta capacidad de engañar a la gente, que incluso algunos pensarán que son milagros hasta de Dios mismo. Sin duda el máximo exponente será el anticristo, la encarnación más visible, más tangible de estos poderes. Y por eso aquellos que en el primer siglo, cuando vieron a Jesús y vieron que hacía milagros, auténticos milagros, veían que la gente se curaba y se sanaba, pero no creían que Jesús era Dios. ¿Qué es lo que dijeron? ¿Qué es lo que pensaron? ¿Con qué lo identificaron? Decían que tenía demonio, porque realmente el demonio existe y tiene poderes y puede hacer cosas. Y pudieron reconocerlo, pero evidentemente Jesús supera en poder a todos ellos. ¿Qué más pueden hacer los demonios? Lo peor es que pueden también poseer a las personas. En Mateo capítulo 4, versículo 24, habla de lo que hacía Jesús, incluso que su fama llegó hasta Siria, y le traían enfermos, pero también endemoniados. La palabra endemoniado significa que está poseído. Y la idea es que ese demonio tiene dominio, tiene control sobre la voluntad de la persona. No es una influencia, aquí no está hablando de influido. Todos podemos ser influidos por el enemigo, pero posesión, dominio, control sobre la voluntad es lo que pueden ejercer los demonios en las personas poseídas. Y de ahí vienen esos casos de violencia inhumana. Y yo me pregunto cuántos casos que salen en las noticias detrás está este tipo de explicación. El Evangelio claramente distingue entre enfermedad y posesión de demonios, pero las manifestaciones a veces son iguales y eso genera dificultad para identificarlo. Ya mencioné unos ejemplos, el del mudo o la mujer encorvada. Y normalmente solo se distinguen por la reacción al Evangelio, o a la persona de Cristo, o a la muerte de Cristo, o a la sangre de Cristo. Que en esos casos, cuando hay detrás un agente espiritual, reaccionan con violencia, porque no pueden soportar aquel que es el que les ha derrotado. En alguno de los ejemplos que tenemos en los Evangelios, por ejemplo el Gadareno de Marcos capítulo 5, vemos un tipo, porque hay varios tipos, un tipo de cómo se pueden manifestar. En el caso de Marcos capítulo 5 es una persona que si la viéramos por ahí es una persona insociable, andaba por los sepulcros. Es una persona con fuerza sobrehumana, le ataban con cadenas, las podía romper. Una persona que gritaba y que hacía autolesiones. Y también pues perdía el juicio cabal. Y ahí dice que esa persona incluso estaba poseída por muchos demonios. Decía que eran legión. Según el pasaje dice que eran alrededor de 2000 demonios. Literalmente una legión romana son más, son 6000 y pico de hombres. Pero la idea es que son muchos demonios diferentes que pueden poseer a una persona. Eso es un tipo, un caso. Pero hay otros, quizá en un sentido más peligrosos todavía, que son personas aparentemente normales, que nadie le identificaría como una persona poseída por el demonio. Incluso hasta el punto de ser una persona religiosa.
El caso está en Lucas capítulo 4, en Capernaum, versículo 33, donde dice que Jesús estaba, o que había un hombre allí en la sinagoga, un hombre poseído por un espíritu de demonio inmundo. Y de repente gritó a gran voz: «¡Déjanos! ¿Qué tenemos que ver contigo, Jesús de Nazaret? ¿Has venido a destruirnos? Yo sé quién eres, el Santo de Dios». Jesús entonces lo reprendió diciéndote: «Cállate y sal de él». Y después que el demonio lo derribó en medio de ellos, salió de él sin hacerle ningún daño. ¿Dónde estaba ese hombre? En la sinagoga. Diríamos, estaba en el culto. Estaba en un acto religioso. En este caso judío. No era una religión de demonios. Pero de repente, ante Jesús, reacciona con violencia verbal y física porque no puede soportar a Jesús. Entonces hay diferentes formas de manifestarse los poseídos. Ahora, hablando de posesión, entonces hay una necesidad de expulsión de demonios. Ese es otro gran tema que necesitaríamos todo un tiempo para ello. La persona poseída necesita que alguien le expulse el demonio. Dicen que había una mujer orando, y vamos a relajarnos un poco. Estaba reprendiendo y echando fuera a todo tipo de demonios. Estaba tan concentrada que esa mujer de repente gritó y dijo: «Demonio, te mando al fondo del mar a comer pescado frito». Esto es una historia real, ocurrió de verdad. Bueno, en el Nuevo Testamento no hay ningún ritual para echar demonios. Todos, tanto Jesús como los apóstoles, echaron a los demonios bajo la autoridad de Dios y en el nombre de Jesús. Ese es el nombre de todo poder y de toda autoridad. El nombre de Jesús es el nombre que tiene poder para salvar a las personas. Hechos capítulo 4. El nombre de Jesús tiene poder para sanar a las personas. Y es el nombre que también puede liberar de malos espíritus a las personas. Así que eso es lo único que hay que hacer. Si te encuentras con una persona poseída y estés convencido que sea el caso, en el nombre de Jesús, con oración. Bueno, un pequeño paréntesis. Ya sé que algunos que conocéis mucho de la Biblia diréis que hay un pasaje, es verdad, en Mateo 17, que dice: «Pero esta clase no sale sino con oración y ayuno». Solo deciros dos cosas. Una es que este texto, esa última parte, y ayuno, no está en los manuscritos más antiguos. Y si ves el pasaje paralelo de Marcos capítulo 9, que relata la misma historia, no incluye esa frase ayuno. Ahora, no hay nada malo en ayunar. Pero yo no veo, ni he visto, ni tenemos ningún testimonio, ni de Jesús, ni de los apóstoles, que dije, primero tenemos que ayunar. Y si viniera una persona poseída o se la encontraban, vuelve mañana porque tengo que ayunar para poder echar fuera al demonio. En ese pasaje, el fracaso de los discípulos cuando se quejan que no pudieron echar fuera al demonio de un muchacho, el problema estaba en su falta de dependencia de Dios, su falta de oración, porque habían llegado a un punto de tener confianza en sí mismos como si fueran ellos los que tenían el poder de echar demonios, porque venían de tener un poco de éxito por ahí, haciendo milagros, y entonces se confiaron. Pero el poder está en el nombre de Jesús, y es la oración la que desata el poder del cielo. Y una cosa más sobre los poseídos. Aparte de necesitar ser exorcizados, también es muy importante que necesitan recibir a Cristo. Necesitan recibir a Cristo cuando son liberados. Eso está en Mateo capítulo 12, versículo 43. Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, dice: volveré a mi casa, después de andar por ahí errante, dice: volveré a mi casa de donde salí. Y cuando llega la encuentra desocupada, barrida y arreglada, y va entonces y toma consigo otros 7 espíritus más depravados que él, y entrando moran allí. Y el estado final de aquel hombre resulta peor que el primero. Y esto es un caso también que se sigue dando en la actualidad. Personas afectadas por la influencia de espíritus que van a espiritistas, a brujos, para resolver ese mal, que tienen un alivio temporal, pero luego siempre terminan peor que antes. Esto también está atestiguado por los casos que ocurren continuamente. Ahora, dicho eso, no tengamos obsesión con los demonios. Cuidado.
Una mujer, esto ocurre en la actualidad también, y sobre todo en Internet, así. Gente que está obsesionada, que solo ve demonios por todas partes. Una mujer le dijo un día al pastor que estaba predicando en el púlpito, dijo: pastor, deseo que ore por mi hija. Y el pastor inmediatamente dijo: pase, hermana, pase. Y entonces el pastor dijo a la congregación: oremos. Padre, en este momento yo reprendo y echo fuera este demonio. Fuera, fuera, en el nombre de Jesús. Cuando terminó de orar, la mujer le dijo: pastor, es que mi hija cumplió años. Sí, hay cierta obsesión también a nuestro alrededor. Y quiero decir algo muy, muy importante, en mi opinión. Ya sé que no todos piensan lo mismo, pero creo que es así. Los demonios no pueden poseer a un creyente. Si eres hijo de Dios, nacido de nuevo, el demonio no puede poseerte, porque eres posesión de Dios y porque el Espíritu Santo está en nosotros y es incompatible la presencia de los espíritus en nuestra vida. Ahora sí, pueden influirnos, y ya es bastante, o decir mucho. Hemos notado el caso de Saúl, donde fue atormentado pero no poseído, y no existe ningún caso en el Nuevo Testamento donde se haya expulsado el demonio a una persona creyente. Bueno, hablando de posesión, solo una pequeña curiosidad, la menciono nada más. Pueden poseer animales, tenemos un par de ejemplos en la Biblia, pero no tenemos más información. Y finalmente, porque debo acabar, los demonios también luchan contra el creyente tratando de hacernos caer. Efesios 6, ya lo hemos mencionado, esa lucha espiritual. Y creo que debemos de aprender eso, a que vivimos en territorio enemigo. Pan Diario hace unos años ponía un ejemplo para que nos podamos identificar o discernir a veces situaciones que vivimos. Decía: cuando estamos leyendo la Biblia pueden venir interrupciones. Cuando se predica un sermón puede que tengamos pensamientos que nos distraigan. Cuando creemos que necesitamos hablar a alguien sobre Jesús, nuestros intentos pueden verse obstaculizados. En situaciones como estas, debemos clamar a Dios humildemente por ayuda. En ningún momento se nos ha llamado a luchar contra el enemigo. Ese es otro mal también de nuestro mundo, a veces evangélico, que la gente está tratando de luchar y derrotar a Satanás, enfrentándose con los demonios. No hay nada de eso en la Biblia. La Biblia ni siquiera nos llama a reprender a Satanás. Pedro dice en 1 Pedro 5 que hay que resistir firmes en la fe. Santiago capítulo 4, someterse a Dios y resistir, y el diablo huirá. Pero en ningún lugar la Escritura nos llama a hacer guerra espiritual contra. Eso es asunto de Cristo, no es nuestro asunto. Fíjate que en Efesios 6, las armas que hablan de esta lucha espiritual, todas ellas son armas defensivas, no son de ataque. Y hasta Miguel dijo que ni él, arcángel, ni él se atrevió y dijo: el Señor te reprenda. Qué importante la oración. Ese pasaje de Efesios 6, ¿sabes cómo termina después de todas las armas? Dice: con toda oración y súplica. Y bien, a la luz de esto, para que nos podamos ahora inspirar, porque a mí, por lo menos sí me inspira, no sé a vosotros, seguro que genera muchos pensamientos, inquietudes, pero a mí me lleva este tema a adorar al Padre de la Gloria y a Cristo, que tiene todo poder y autoridad por encima de todo poder, de toda potestad. Pablo en Efesios 1 escribía su carta a los creyentes. Dice: mi oración es que sepáis cuál es la extraordinaria grandeza del poder de Dios para con nosotros, los que creemos, muy por encima de todo principado, autoridad, poder y dominio. Todo lo sometió bajo sus pies. Y Dios nos ha dado una vida eterna que dice que nadie la puede arrebatar de su mano. Un antiguo himno en nuestros himnarios decía: escondido en Cristo, ¿quién me tocará? Plagas y la muerte en mi derredor, ni una sola flecha me podrá dañar si Él no lo permite. Y Lucas capítulo 10 decía frente a este tema precisamente, que le llama serpientes y escorpiones,
y poder del enemigo, nada os hará daño. Sin embargo, no os regocijéis en esto, de que los espíritus se os sometan, sino regocijaos en que vuestros nombres están escritos en los cielos. Y eso es un motivo para adorar a Dios en esta mañana, sabiendo que nuestra vida está en sus manos, protegida por Dios, estamos escondidos en Cristo y nuestro nombre está allí en los cielos.